ocasión dentro de la materia ecología y medio ambiente virtual. En el día de hoy queremos compartir con usted una temática que sabemos que es de gran interés y de gran valor para todos los que puedan compartir este video. Hoy hablaremos de la evolución de la cultura social ante la crisis ambiental. Específicamente vamos a hablar de las acciones sociales, culturales, ambientales y económicas según el último informe de la CEPAL. Rápidamente quiero compartir con cada uno de ustedes aspectos fundamentales. Como introducción podemos decir que la crisis del cambio climático constituye uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI, ya que sus efectos trascienden fronteras geográficas, políticas, sociales, impactando de manera directa la biodiversidad, la seguridad política alimentaria, la salud pública y los sistemas, sobre todo económicos. En este contexto, la construcción de una cultura ambiental se presenta como un pilar fundamental para enfrentar esta problemática. Es importante señalar, como lo señala Leff en su informe de 2004 y que también como lo señala Gudinas en el informe de 2011, que el desarrollo de una conciencia ambiental colectiva es indispensable para transitar hacia modelos de vida sostenibles y equitativos. Es interesante poder ver que si nosotros anhelamos estos modelos de vida sostenibles y equitativos, tenemos que desarrollar una cultura ambiental gradual y sostenible. Vamos a hablar un poquito del marco histórico conforme lo plantea el informe de la CEPAL. Dentro del marco histórico de la CEPAL habla de las etapas del pensamiento y dentro de estas etapas vemos la primera etapa que es el estructuralismo establecida desde 1948 hasta 1990, en donde la CEPAL hace un énfasis en los recursos y el desarrollo de estos recursos. Posterior a 1990, la CEPAL introduce una nueva conceptualización denominada neoestructuralismo, la cual busca la integración de la sostenibilidad, el cambio climático y las políticas ambientales. La CEPAL incorpora el concepto de desarrollo sostenible como un eje estratégico de abordaje para esta problemática. Es interesante saber que cuando hablamos de cambio climático, hablamos de los impactos del cambio climático. Uno de los sectores más afectados, más perjudicados y más golpeados es el sector agrícola. Aquí en pantalla podemos ver, obviamente, una gráfica presentada dentro del informe de la CEPAL, donde podemos ver, pues, cómo el cambio climático afecta, según lo que plantea la CEPAL, los países del mundo entero, del continente entero. No solamente afecta a América Latina, sino que también afecta a Europa, afecta a Asia, afecta a África, América del Norte y sobre todo a Asia. Dentro de esta gráfica estadística podemos ver que este informe de la CEPAL busca abrir el entendimiento de las naciones de cómo el cambio climático afecta uno de los elementos fundamentales que es el sector agrícola, considerando que el sector agrícola representa el 5% del Producto Interno Bruto de cada nación. Cuando hablamos del cambio climático no estamos hablando de cualquier fenómeno, estamos hablando de un elemento que se constituye, en un punto de atención global para el mundo entero. En este sentido, pues presentamos el informe de la CEPAL y las acciones que este mismo puede tener. Quiero dar espacio a mi compañero Francisco Baloy que pueda continuar con la segunda parte de la ficha técnica en la cual se van a presentar pues las acciones sociales culturales, acciones ambientales, acciones económicas políticas, casos y desafíos, las conclusiones y la referencia bibliográfica. Gracias, compañeros. Saludos y bendiciones. Verdaderamente es un verdadero privilegio, colega. Gracias por el espacio, gracias por el pase que nos da para poder compartir. Y verdaderamente arrancamos con el pensamiento, ¿hay crisis o no hay crisis? ¿El cambio climático es una realidad
o solamente es el invento de los países globalizados para meter miedo a los países subdesarrollados? No, podemos decir que el cambio climático es una realidad y hay evidencias científicas, obviamente, y sobre todo por la actividad antropogénica que está incidiendo, obviamente, directamente sobre nuestro medio ambiente. Entonces sí podemos decir que hay una crisis ambiental y que el cambio climático es una realidad. Dentro de la parte que nos corresponde a nosotros, queremos compartir las acciones sociales y culturales. Obviamente, dentro de las acciones sociales y culturales vamos a ver los movimientos ecologistas, la participación ciudadana, que es fundamental e importante. De igual manera, la educación ambiental y las campañas de sensibilización social, las nuevas narrativas, los derechos de la naturaleza y la ecociudadanía. Hablar un poquito de la ecociudadanía, como podemos verlo, es como nos remontamos en esta diapositiva, obviamente. Hablar de ecociudadanía es remontarnos a lo que fue la cosmovisión de nuestros grupos étnicos ancestrales, obviamente, que mantuvieron una cosmovisión. Podemos decir que hablar de ecociudadanía hoy es como hablar de la cosmovisión que mantuvieron nuestros indígenas, nuestros primarios, nuestros autóctonos en relación a la madre tierra, los cuales conservaron, cuidaron, protegieron y hoy por hoy necesitamos provocar una cultura de cuidado a la naturaleza y el medio ambiente. Dentro de las acciones sociales y culturales, vamos a ver las acciones ambientales, ¿verdad? La restauración ecológica y la reforestación, soluciones basadas en la naturaleza, las energías renovables y eficiencia energética, la agricultura sostenible y el manejo de cuencas. Obviamente, es una realidad el cambio climático, es una realidad la importancia de la utilización de las energías renovables, los países cero carbono. El aspecto cero carbono es una realidad y muchos países están siendo parte de esta realidad, tratando de reducir los combustibles fósiles y converger a formas de energía mucho más amigables con el ambiente, formas de energía mucho más limpias y sobre todo el sostenimiento de la agricultura sostenible. Es interesante que nosotros podamos comprender y podamos entender estos elementos. Hay acciones económicas y políticas fundamentales que podemos destacar dentro de este informe de la CEPAL. Instrumentos económicos verdes en los cuales se promueven los impuestos, los subsidios y los bonos. ¿A quiénes? Aquellos propietarios de tierra que están dispuestos a que el Fondo Internacional de las Naciones Unidas, la ONU y otras organizaciones, pues están invirtiendo, ¿verdad?, en instrumentos económicos verdes. ¿Qué significa eso? Que aquellas personas que tienen tierra, que tienen propiedades, que tienen grandes porciones de hectáreas de tierra, obviamente se le incentiva, eso se le llama el bono verde, son los incentivos que se le dan a los propietarios para no talar los árboles, sino a sembrar, a reforestar. ¿Por qué? Porque el mundo necesita de cada uno de nuestros aportes. Dentro de esas acciones también tenemos los incentivos y las transiciones energéticas, las regulaciones ambientales estándares e internacionales, el intercambio, la conectividad de energía, la integración ambiental en planes de desarrollo nacional. De igual manera, casos y desafíos que vamos a ver dentro de este informe de la CEPAL es el siguiente. Avances importantes. Costa Rica está promoviendo fuertemente la conservación. Chile está punteando en torno a las energías renovables. Brasil sigue siendo el puntero, el responsable de mantener los pulmones del país en la conservación de áreas protegidas con las selvas amazónicas. Los factores de éxito y gobernanza, participación social y recursos financieros. Obstáculos. ¿Qué obstáculos enfrentamos? Debilidad institucional y la falta de fiscalización, desigualdad social, la falta de fiscalización a los proyectos y el cuidado a las áreas protegidas que mantenemos es de gran interés, es de gran importancia. Nosotros tenemos que tener ese cuidado y velar por esa fiscalización y por esa igualdad social. Bien, es un informe corto en la cual la mayor importancia de nosotros es poder destacar, obviamente,
El interés de la CEPAL de ver, obvia y positivamente para las naciones, el interés de crear una cultura de concienciación en relación a la naturaleza. Como conclusiones podemos decir que la evolución cultural frente a la crisis ambiental se refleja en mayor conciencia social, política pública e innovación. Otra conclusión sería las acciones sociales, culturales y ambientales económicas deben integrarse de manera coherente, amigable, convertada, compartida con los grupos locales, ¿verdad? La CEPAL insiste en la necesidad de pactos sociales para lograr la sostenibilidad. Y por último, de este informe podemos resaltar y observar las referencias bibliográficas que pudimos utilizar para el desarrollo de este material, en las cuales tuvimos la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL, informe del 2019, y los informes de Domingo R., León M., Samaniego J. y L. y Suquel O. 2019, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Sostenibilidad. En este sentido, hemos podido compartir un poquito de la importancia de la CEPAL, del informe de la CEPAL, sobre la creación de una conciencia ambiental y cambiar esa cosmovisión que tuvieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, para conservar la tierra y crear una cultura social parecida a la cosmovisión de los ancestrales. Así que hoy podemos hablar de esa sociedad, de esa ecovisión de la sociedad y cómo podemos nosotros conservar nuestro medio ambiente. Saludo, fue su servidor Francisco Baloy dentro de la materia ecología y medio ambiente.